picaña, el corte más famoso de los rodizos brasileños. ¿Qué es? ¿De dónde sale? ¿Podemos hacerla en casa? Vamos a hablar un poquito de esto. Aquí tenemos la famosa picaña, o conocida aquí como punta de contra o tapilla. La picaña es la primera zona de un músculo más grande y alargado que está en la pierna trasera del animal, que se llama la contra. Su parte delantera, de forma triangular, hasta más o menos la tercera vena y un pequeño huequecito que hay, es lo que se considera la picaña. Es un corte muy macizo de carne, súper sabroso y jugoso y cubierto por una pequeña capita de grasa que le da un montón de sabor. Por la cara interna presenta unas telillas que es importante sacar antes de cocinar para que no contraiga la carne. ¿Cómo cocinar la picaña? Normalmente se suele cocinar en churrasquerías, es una pieza que es ideal para asar entera, así, directamente a la parrilla, o también para hacer en el horno. Sin embargo, podemos hacer con ella filetes y hacer platos súper rápidos y sencillos en casa, cualquier día de la semana. Vamos a cortar. Yo para la picaña siempre recomiendo hacer cortes gruesos y generosos. También podríamos hacer filetes finitos, también valdría, pero no hay nada como un corte grueso para que nos salga la carne jugosa. Este sería el clásico corte de un rodicio que harían así, lo pincharían con una espada y se haría a la brasa dando vueltas y posteriormente en una espada se iría cortando las láminas que irían cayendo al plato. Pero si lo vemos así, decidme, ¿no parece acaso un entrecot? Entonces podremos hacerlo en una sartén. ¿Por qué no? Vamos a probar. Ponemos una sartén al fuego, le vamos a dar simplemente un corte con la idea de que esa telilla que tiene no me contraiga el filete. Ponemos una sartén calentita, pero no demasiada, y ponemos ahí calabaza. Vamos a pelarla y vamos a hacer unos cuadraditos. Cogemos un bol, ponemos los daditos, no deben ser muy grandes, cubrimos con una capita de film. Nada más, no he filmado ni aceite, ni sal, ni nada, al microondas, 2 minutos y medio. Estamos canteando la carne, dándole por su cara externa, por la grasita, perfecto, está tostadita, vamos a dar calor por el otro lado. ¿Os fijáis? Todavía no he echado ni siquiera aceite, solo con la grasita que va echando la propia carne, está perfecto. Un poquito de sal por la parte cocinada, el microondas ha pitado, vamos con la calabaza. Cuidadito, a sacarla, que puede quemar. Y aunque no lo parezca, apenas 2 minutos, menos de 3, esta calabaza ya está tierna, blandita y cocinada. Aprovechando la misma sartén, echamos un poquito de aceite, vamos a prensar un ajito, simplemente roto, para dar aroma, lo echamos a la sartén y vamos a dorar nuestros cuadraditos de guarnición. De un lado vamos haciendo la guarnición, de otro la carne. Ya está doradita por la cara externa. Ahora vamos con el vuelta y vuelta. Giramos. Doradita la carne. Un poquito más de sal sobre la cara ya marcada. Y un poco de pimienta fresca al conjunto. Vamos a sazonar un poquito también la calabaza. La calabaza está lista. Vamos a irla retirando. Vamos a bajar la temperatura de la sartén para dejar que el calor siga haciendo la carne hasta adentro, porque es un trozo bastante gruesito. El ajo queda ahí, flotando en la grasa, sigue dando sabor. En el momento que veamos que se quema, lo ponemos encima de la carne. Vamos a dar otra vueltecita a la picaña por la otra cara y cocinarla hasta el punto deseado. Como ya la tengo dorada, añado sal sobre la cara dorada. ¿Y hasta cuánto la cocino? Pues al gusto. Poco hecha, muy hecha. Al tacto es una pieza que engaña un poquito, porque es un poquito más duro que pueda ser el entrecot o otros cortes de acero a la sartén. Sin embargo, tenemos nuestro amigo el termómetro, ¿por qué no? La pinchamos y vamos a ver qué tal va. Para una carne jugosa, al punto, no muy hecha, lo ideal es retirarla de la sartén cuando esté en torno a los 47 grados. A partir de ahí, aún en reposo, seguirá subiendo la temperatura. 47 graditos, entre 47 y 49, momento de retirar la carne. Para un corte jugosito, como os decía.
Aunque no lo parezca, en el reposo, estos 5 minutitos que le vamos a dejar aquí, irá subiendo de temperatura. Tranquilos, no se va a enfriar. La onda de calor que hemos creado seguirá subiendo y subiendo, por lo menos 5 o 6 graditos más. Vamos a esperar 5 minutitos. En este tiempo podemos ir haciendo una rica vinagreta. Vamos a aprovechar en la sartén todos los jugos que hay ahí. Un poquito más de aceite. Subimos un poquito la temperatura sin pasarnos. Un par de cucharadas de miel de Galicia. Un poquito de pimienta y un chorrito de vinagre balsámico. Y tenemos una vinagreta en la que aprovechamos todos los jugos que han quedado en la sartén, tanto de la carne como de la calabaza. La carne está reposada, momento de trinchar. Vamos a emplatar. Deditos de calabaza. Los juguillos que haya soltado la carne, añadimos a la sartén para la vinagreta. Vamos a poner un contrapunto al dulce de la calabaza, queso del cebreiro. Simplemente así, 2 bocaditos, queso ácido, ligeramente cremoso, súper rico. Vamos a poner la carne. Completamos unas pipas de calabaza en este caso, ya que tenemos calabaza en el plato. Y el toque final, la vinagreta de miel hecha en la sartén. Pues ahí lo tenemos, un plato de picaña hecho en casa en menos de 15 minutos, súper sano, súper sabroso, súper ligero y para todos. ¡Que aprovechen!